Qué gusto poder estar, mis hermanos, en esta noche con ustedes. Hacía pues varios meses que no había podido estar con ustedes, pero doy gracias al Señor por darme esta hermosa bendición. Mi hermano Tony me pidió un tema que, de hecho, a partir del próximo de mañana en 8 ahí en la iglesia vamos a empezar a tocar durante todo el mes sobre las persecuciones del cristianismo en el mundo de hoy en día. Es increíble, hermanos, ahora que estaba estudiando un poco sobre esto, es increíble ver las cosas que están pasando en el mundo con respecto a la persecución hacia los cristianos, en Nigeria, en Afganistán, en Corea del Sur. Son cosas impresionantes. De hecho, pues yo había mandado un par de videos, pero lo hice mal porque yo para la tecnología soy muy malo, pero voy a ver cómo hago para hacérselos llegar y que puedan presentarlos. Son videitos de 3 a 5 minutos, son muy cortos, pero que nos hablan un poco de la realidad de lo que está pasando en el mundo. Yo creo, mis hermanos, que nosotros somos privilegiados de vivir en Costa Rica y de vivir nuestro cristianismo acá en Costa Rica. En uno de estos videos se ve la esposa de un misionero que estaban en Afganistán, y entonces ella lo primero que sale diciendo es que ella no tiene ninguna duda de que Dios los había mandado allí. Sin embargo, hacía 1 año y unos cuantos meses, sus 2 hijos adolescentes y su esposo habían sido muertos. Les habían quitado su vida por predicar el evangelio. Y ella da su testimonio con respecto a esto, lo difícil que ha sido para ella, pero que no tiene ninguna duda de que Dios les había mandado allí. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la persecución, por supuesto que nosotros estamos quizás un tanto aislados de lo que puede estar pasando en el mundo, porque gracias al Señor en nuestro país pues no tenemos ese tipo de problemas. Sin embargo, alguien una vez contaba una pequeña historia. Yo vacilo como pastor y yo digo que a veces los pastores contamos historias que no sabemos si son cuentos o si realmente es una historia, ¿verdad? Porque quizás la leímos por ahí, por lo tanto yo no puedo decir si es cierto o no, pero sí la ilustración creo que viene al caso. Cuando en una iglesia estaban en un pueblito rodeado de narcotraficantes, y por supuesto que a la gente del pueblo, a las personas que estaban comerciando con todo esto, no les interesaba que el evangelio fuera predicado allí. Entonces dicen que estaban en la iglesia, así como ahorita, ahí el templo abierto, y estaba un pastor predicando. Cuando terminó de predicar, salió y uno de los maleantes le dijo: si usted el próximo domingo está predicando, lo vamos a matar ahí delante de todos. Entonces el pastor igual al domingo siguiente se preparó, estaba predicando y pasó lo que les había dicho. Entró una manada de maleantes, mató al pastor y le dijeron: quien sea que esté predicando el domingo, vamos a venir, y si hay alguien predicando, vamos a matarlo. Y bueno, entonces el del cuerpo de diáconos dijo: bueno, yo predico, si me toca la misma suerte, pues me tocará. Y ya estaba terminando el mensaje cuando entraron los maleantes y lo mataron. Y entonces una viejita se paró de todos los que estaban allí, se paró e hizo la siguiente pregunta: ¿y el próximo domingo quién predica? ¿Quién levantará la mano? ¿Quién dirá: estoy dispuesto a morir por predicar el evangelio? Mis hermanos, yo sé que nosotros no vivimos ese tipo de persecución, pero yo sé que el mundo me aborrece. Yo sé que el mundo no me quiere. Ahora, si yo entiendo que a alguien le incomodo al punto que me aborrece, ¿qué debería de hacer? ¿Qué sería lo lógico que yo debería de hacer? ¿No compartir con esa persona? Sería lógico hacerlo.
hacerme a un lado. Si yo sé que esa persona va a estar en un lugar, prefiero no ir. O pregunto, ¿va a estar esta persona? Si esta persona no va a estar, yo voy. O quizás podría también no cruzarme por su camino. Si yo sé que él viaja de aquí a Taras a la misma hora que yo tengo que viajar, pues cambio mi horario de trabajo con tal de no topármelo. Pero mis hermanos, o quizás no intentar tener ningún tipo de amistad con esa persona, ¿cierto o no? Eso sería lo lógico que podríamos hacer. Pero saben, hermanos, que la Biblia nos enseña que el mundo odia a los que son de Cristo, y esto nos mete en una lucha diaria contra Satanás y este sistema mundial de pecado, nos guste o no nos guste. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, en ese mismo momento nos matriculamos en una guerra, en la cual tenemos un enemigo que nos aborrece, que no nos quiere, que no quiere realmente absolutamente nada de nosotros. Y si vamos al Evangelio, en el Evangelio de Juan capítulo 15, vamos a ir estudiando del 18 en adelante, pero a partir de este versículo, el versículo 18, dice el Señor Jesucristo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y diría alguien por ahí, en guerra avisada no debería de morir el soldado, ¿verdad? Y si mueres porque no está en nada. Cuando dice la palabra aborrecer, esa palabra es la palabra miseo en griego, que quiere decir detestar. Ahora aquí ya vamos entrando un poquito, porque es tal vez un léxico que nosotros como que no lo usamos mucho, pero nosotros entendemos el término de detestar algo, ya sea una comida, o un fresco, o un condimento, al punto que con solo pensar en eso ya nos está causando problemas en el estómago, o al punto que pensar en esa situación ya me incomoda, me quita el sueño, el café ya no me sabe rico, porque yo detesto eso. Pues déjeme decirle que ese es el sentimiento que tiene Satanás para nosotros los hijos de Dios. Él nos detesta, no quiere tener ningún tipo de relación con nosotros. Ahora el Señor Jesucristo empieza y dice: si el mundo os aborrece. Ahora, es importante entender que cuando estamos hablando del mundo, no estamos hablando de las matitas, ni estamos hablando de los jardines, ni estamos hablando de las cataratas. Estamos hablando de un sistema que está formado, que está hecho, conducido por Satanás, un sistema anticristiano, que hoy en día cada uno de nosotros lo podemos identificar. Cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de cómo era, por ejemplo, Costa Rica hace 30 años y cómo es Costa Rica hoy. Cómo era la juventud hace 40 años y cómo es la juventud hoy. Cómo eran las modas hace 40 años y cómo es la moda hoy. Cómo era el vocabulario hace 40 años y cómo es el vocabulario hoy. Porque todo eso es un sistema mundial contra a todo lo que se llame Cristo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de que cuando el mundo os aborrece, está diciendo el mundo a cada uno de ustedes les quiere mostrar este aborrecimiento de la manera más grotesca que pueda. Y por eso, mis hermanos, es que aunque nosotros no recibimos bala por predicar el evangelio, pero sí recibimos desprecio por vivir como cristianos. Sí recibimos desprecio del vecino que dice: es que usted es muy pragmático, o el jefe que le dice a usted: pero ¿cómo no se va a tomar un traguito ahora en Navidad con nosotros?
O los compañeros de trabajo que dicen, con ese mejor ni contemos porque ese es un aburrido. Eso es el sistema de este mundo, hermanos. Cuando el mundo no nos quiere, esta frase denota no una posibilidad, sino una afirmación. Si el mundo os aborrece, lo vamos a tener y lo vamos a sentir. Jesús trae este tema a los presentes como una realidad del cristianismo. Y saben que no nos vamos a detener, pero ustedes desde el capítulo 15 hasta el capítulo 16, versículo 4, Jesús está tocando estos temas. Y en el capítulo 16, versículo 4, vea cómo dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Cuando lleguen esas cosas que el mundo nos aborrece, nos detesta y nos lo hace saber, el Señor Jesucristo dice: yo ya se los dije. Cuando ven mal al muchachito en la universidad, ven mal al muchachito en el colegio, ven mal a la muchachita en la escuela, porque tiene un comportamiento distinto, diferente. Eso es estar en contra de este mundo. Entonces será evidencia palpable lo que señalamos del mundo como un sistema que no nos quiere. Voy un poquito más, que no nos soporta. Voy un poquito más, que le causamos náuseas al mundo cuando nosotros estamos viviendo como hijos de Dios. Mis hermanos, en contraposición, porque usted me dirá, es que sin amor, ¿quién vive? Si solo vamos a recibir odio, ¿de dónde vamos a recibir el amor? Las palabras de agrado, las palabras de un beneficio. Bueno, vea lo que dice Juan capítulo 15 versículo 17. Capítulo 15 versículo 17. Esto os mando, ¿qué? Que os améis unos a otros. ¿De dónde yo debería de esperar el amor, las palabras de agrado, las palabras de apoyo? Sigue adelante, estoy orando por usted, vamos a salir adelante, yo estoy contigo. De nosotros mismos. Pero es que aquí, mis hermanos, aquí es donde a veces la mula bota a Genaro, porque a veces entre nosotros mismos no nos queremos. Yo pongo como ejemplo cuando dice la palabra de Dios que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Yo me imagino un camino así, angosto, oscuro, pequeño, y como vamos ahí y todavía nos vamos haciendo zancadillas entre cristianos, viendo a ver quién se cae, a quién empujo, a quién le meto el hombro, a quién le meto el pie. Porque se nos olvida que las palabras de amor, de cariño, de aprecio tienen que venir de nosotros mismos, de que nosotros mismos nos verdaderamente demostremos el amor. El amor que requerimos debe venir del mismo pueblo de Dios. Este sistema que llamamos mundo está totalmente en contra de todo lo que es con Dios y todo lo que tiene que ver con Cristo mismo. Y vea lo que dice Juan capítulo 7 versículo 7. Dice la palabra de Dios: no puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué el mundo aborrece al cristiano y a todo lo que tenga que ver con Jesús? Porque los cristianos y todo lo que tenga que ver con Jesús deberíamos de estar denunciando lo que el mundo está haciendo. Hay todo un sistema en este mundo, hermanos. Todo un sistema que va llevando a la gente a sensibilizarse con el pecado. Recuerdo hace tal vez 20 años atrás, cuando empezaban a hablar en las escuelas de tolerancia. ¿Se acuerdan? Sea tolerante. Tolere esto, tolere aquí. Y sonaba muy bonito el mensaje, sí, qué bonito. Hay que ser tolerante, poder entender que debemos de aceptarnos todos como somos. Pero de hace 20 años que empezó el discurso a lo que estamos viendo ahora,
¿Deberíamos de ser tolerantes o deberíamos de ser denunciantes de lo que el sistema de este mundo está haciendo con nuestros jóvenes, con nuestros niños? Por eso dice que el mundo nos aborrece, porque deberíamos de estar nosotros denunciando. Dice, porque me ha aborrecido. Los planes de Satanás en contra de Dios vienen desde el principio mismo y no van a cambiar en el futuro. Satanás quiere poner traba a todo lo que Dios quiere hacer. De hecho, si lo vemos, y no me voy a meter en asuntos doctrinales o asuntos bastante fuertes que hay ahí, pero entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 se conoce como la gran brecha. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hago paréntesis, mi Dios no es un desordenado, ni mi Dios tira las cosas, ni mi Dios hace las cosas mal. Pero dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Algo pasó, porque Satanás quiere destruir la obra de Dios. Satanás quiere destruir la obra que Dios está haciendo en usted. ¿En cuántos está trabajando Dios? Yo levanto mi mano de una vez de primero. Claro, Él trabaja en mí. Él quiere que yo sea un mejor hijo de Él. Él quiere que yo sea un mejor hijo de Él. Él quiere que yo sea un mejor testigo de Él. Él quiere que yo sea una persona que realmente esté hablando desde el ejemplo de Cristo. ¿Y quién no quiere eso? Satanás. Entonces Satanás quiere destruir la obra. Usted póngase a hablar con un vecino de política, de fútbol, de lo que sea, y usted habla plácidamente. Empiece a hablar de Cristo y verá que le suena el teléfono, y verá que lo llama a alguien, y verá que se acuerda de esto. Ay, qué pena, ya me tengo que ir. ¿Por qué? Porque el enemigo busca la destrucción. Ahora vea lo que dice Juan 15:19. Dice, sigue el Señor Jesucristo hablando de este tema. Dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque sois del mundo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Los discípulos verían más adelante esta persecución, pero Jesús les está diciendo, si ustedes fueran del mundo, ustedes tienen ahora una condición diferente. Por eso dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, y he aquí cuántas son hechas nuevas. Todas. No es selectivo. No, cuando yo estoy en Cristo, entonces Marvin Blanco tiene que cambiar completamente en todo. Sus pensamientos, su vocabulario, su forma de vestir, su forma de pensar, todo. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Entonces aquí le está diciendo el Señor Jesucristo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo. Mis hermanos, uno de los graves problemas que existe en el cristianismo en términos generales es que hay muchas personas que quieren vivir con un pie en el mundo y con otro pie en Cristo, y la Biblia no enseña esto. O somos de Cristo o no somos de Cristo, punto. Yo no puedo tener una vida de práctica de pecado si digo que soy cristiano. No coincide con la realidad. Ahora, ¿eso quiere decir que no luchó con el pecado? Por supuesto que sí, todos los días y a cada momento. Pero mis hermanos, dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo nos aborrece, ¿por qué? Bueno, primero, porque permanecemos en Cristo. Juan capítulo 15 versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, mis hermanos, el mundo nos aborrece primero porque estamos permaneciendo en Cristo. Y aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de frutos. Amén.
Ahora, Cristo Jesús permanece, yo permanezco en Cristo Jesús porque es la obra de Él. Él quiso salvarme, Él quiso perdonarme, Él quiso restaurarme. Pero ¿yo estoy permaneciendo en Cristo? Ahí está la pregunta. ¿Estoy yo permaneciendo realmente en Cristo? ¿Estoy buscando tener devocionales personales con Cristo? ¿Estoy amando su palabra? ¿Estoy teniendo tiempos importantes con Él en oración? ¿Estoy permaneciendo? Entonces el mundo no nos quiere porque estamos permaneciendo, también porque estamos dando fruto. Por eso Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el mundo nos aborrece porque permanecemos en Cristo, y porque permanecemos en Cristo estamos dando fruto, estamos siendo efectivos. Pero no solamente esto, sino porque el fruto es efectivo y permanente. Versículo 16, Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto ¿para qué? Para que llevéis. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces el mundo no nos quiere, nos aborrece porque permanecemos en Cristo, porque estando permaneciendo estamos dando fruto, y porque es un fruto que es efectivo y es permanente. ¿Qué ganaría un cafetalero si las matas de café dieran fruto cuando les dé la gana? De 200 matas, 50 se les ocurrió dar fruto en mayo, y después ya no dieron más fruto, y otras dieron fruto tal fecha, y otras no dieron fruto, y otras dan fruto ahí de vez en cuando, y otras un fruto bueno, el otro un fruto más o menos, el otro un fruto excelente, pero solo cuando le da la gana. ¿Funciona eso? No, Dios quiere que nosotros demos fruto permanente y bueno, buen fruto. Entonces el mundo por eso no nos quiere, porque ahora estamos para denunciar las malas obras del mundo también. Por eso nos aborrece. Juan 7:7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Pero también, ¿por qué nos aborrece el mundo? Porque ahora somos guiados por la palabra de Dios. Ahora tenemos quien nos guíe. Juan 15:20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces usted me preguntará: ¿por qué me aborrece el mundo? Por estas 5 razones: porque usted está permaneciendo en Cristo, porque está dando fruto, porque es un fruto efectivo y permanente, porque ahora usted está para denunciar, y porque ahora está siendo usted guiado por la palabra de Dios. Y tenemos que llevar esa persecución, ese aborrecimiento, nos guste o no nos guste. Es por esto que la iglesia de Cristo es totalmente opuesta al mundo. Y yo siempre que digo esto me acuerdo, pero tanto, de hace un montón de años. Los que tienen tal vez algunos años de estar en Cristo recordarán cuando empezó la emisora Sendas de Vida, allá por los años 80. Y recuerdo que estaban promocionando un concierto que iba a venir no sé quién, y entonces eso fue el fin de semana, el lunes. Entonces en un programa que había juvenil, el lunes hablaron de ese concierto.
Y recuerdo a los que estaban allí hablando y decían: uy, es que viera qué concierto más impresionante. Dice, es que era un concierto igual que en el mundo. Las luces salían igual que en el mundo, y la música, esa música rock pesada, igual que el mundo, y la neblina que salía del escenario, igual que el mundo, y todos brincábamos igual que el mundo. Y digo yo: suave, López, estamos hablando de un concierto cristiano, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser igual que el mundo? Si nosotros somos opuestos al mundo, radicalmente opuestos al mundo. Entonces, mis hermanos, cuando el mundo aplaude o admira lo que alguna iglesia está haciendo, no es porque el mundo se esté cristianizando, es porque la iglesia se está mundializando. Cuidado con eso. Cuidado con querer parecernos al mundo. Cuidado, los hijos de Dios somos diferentes. Amén. Distintos. Juan 15:20, seguimos aquí. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, cuando el Señor les dijo: acuérdense de lo que ya les he dicho. Juan capítulo 13 versículo 16, vea lo que dice: de cierto os digo. Ahora, esta práctica en el griego era muy usual. Cuando alguien decía de cierto, era porque iba a decir una gran verdad. Y entonces dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Jesús desea que este tema quede claro. Si a Jesús el mundo le odia, pues también a sus hijos los va a perseguir o los va a odiar. Por eso Él dice: acuérdense de las palabras que yo les había dicho ya. Y aquí viene un llamado de atención a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Nosotros nos acordamos de las palabras de Dios. O pasa una semana después de una predicación, de una enseñanza, ya nos acordamos de nada. Por eso es tan importante tomar nota, ¿verdad? Para poder revisar, poder repasar, porque nadie tiene la capacidad de escuchar a un gritón como yo hablando 40 minutos y recordar todo lo que dijo. No. Pues por lo menos lleva ahí el pasajito que se estuvo estudiando, para llevarlo apuntadito, para revisarlo. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque es importante recordar lo que Dios dice. Es importante recordar lo que Dios enseña. Entonces, mis hermanos, también a vosotros os perseguirán. Jesús entonces da esta advertencia para que sus hijos no se asusten o no se sientan abandonados cuando están siendo perseguidos y cuando están siendo maltratados por el mundo. No nos asustemos. Ya lo sabíamos. Esto fue más que evidente y más que claro y evidente en los días, en varios lugares del mundo, y por mucho tiempo al cristianismo se le ha perseguido. Vea lo que dice Hechos 5:41. Dice la palabra del Señor en Hechos 5:41: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por causa del nombre. Qué lindo. Se sintieron bien. Dice: nos persiguieron por ser cristianos. En Hechos capítulo 16 versículo del 22 al 24: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Y todos sabemos qué fue lo que pasó después. En la noche estaban cantando alabanzas. Primera de Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, decía Pablo, por las persecuciones. Pero a veces ahora en el cristianismo no queremos aceptar ni un mal modo, ¿verdad?
Yo he escuchado de personas que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque cuando yo empecé a ir empezaron los problemas. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el estrés? Es que ya ahora mi jefe me tiene entre ojos porque yo ahora... ¿Y qué? Ya el Señor lo dijo, que esto iba a pasar. Juan 15:21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Por causa de mi nombre se refiere de ser fiel a Dios, ser fiel al nombre del Señor Jesucristo, ser fiel a Dios mismo. Dicen porque no conoce al que me envió. Y sabemos quién envió a Jesús. ¿Quién envió a Jesús? Dios el Padre. Cuando no se conoce a Jesús, pues tampoco se va a poder conocer a Dios. Y si no se conoce ni a Jesús ni a Dios, ¿cómo van a conocer la palabra de Dios? No es posible. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es que, mis hermanos, si no conocemos a Jesús, si no conocemos al Padre, entonces, hermanos, vamos a estar del lado de los que van a oprimir. Vuelvo a repetir el versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y aquí vuelve otra palabra. ¿Realmente nosotros conocemos al que envió a Jesús, al Padre? Porque esta es la vida eterna, conocerle a Él. ¿Realmente conozco al Padre? ¿O qué sucedería si alguien le pregunta por un familiar muy cercano y usted dice, bueno, él se llama, ¿cómo era que se llamaba? Sí, se llama así, es el nombre de mi papá. ¿Y la gente qué va a decir? ¿Y de dónde es su papá? Vos sabes que yo no sé exactamente. ¿Cómo conoció a su mamá? ¿En qué trabaja su papá? ¿Qué muestra? Un desinterés total. Pero a veces como hijos de Dios no conocemos a Jesús. Y a veces como hijos de Dios no conocemos al Padre. Y a veces como hijos de Dios no nos interesamos por saber qué fue lo que Él nos dejó en su santa palabra. Capítulo 15, versículo 22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. La intervención de Dios en la vida del ser humano es sumamente especial. Él nos limpia del pecado, Él nos presenta justos delante de Dios, pero nos hace ver nuestro pecado. Nos hace ver lo que estamos haciendo mal delante de Él. Y esa es la obra que Dios quiere hacer a través de su palabra. No es que Él quiera que nos sintamos mal. Lo que Él quiere es que nosotros nos sintamos pecadores, pero también que nos sintamos de las personas que lo buscamos a Él en arrepentimiento. Una vez alguien me decía, en una iglesia donde yo era pastor, me decía: hermano, es que voy a ir a una cita médica y me van a hacer unos exámenes, por favor ore para que no me salga nada. Y me quedo yo reflexionando, digo, no, ¿cómo voy a orar por eso? No, voy a orar para que salga lo que tenga que salir y le den los tratamientos que le tengan que hacer. Es que, hermanos, si nosotros no vamos al médico, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos. Si nosotros no venimos a Cristo y nos vemos reflejados a través de la palabra de Dios, no nos vamos a dar cuenta cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Y a veces nos quedamos con los grandes pecados, según nosotros los grandes pecados: los adúlteros, los fornicarios, los estafadores, los ladrones, los asesinos. Y yo digo, no, yo no estoy en esa lista. Pero sigue diciendo Colosenses capítulo 3: pero quítese de vosotros toda gritería, toda avaricia, toda idolatría. Porque siempre buscamos, ¿verdad?, los que están para arriba, los pecados que están para arriba de donde estoy yo, para decir, yo no cometo esos. Pero ¿y qué pasa con aquellos otros? Entonces, mis hermanos, Dios nos dice: si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora ya conocen
Ahora ya saben. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a quienes, a todos los hombres, ¿en donde? En todo lugar, que se arrepientan, que cambien su manera de vivir, que quiten las cosas que no están bien delante de Dios. Ahora Él dice: yo los mando a todos los hombres en todo lugar, que busquen el arrepentimiento, que cambien de dirección, que vean lo que está mal delante de mí y que dejen de hacerlo. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando hacemos eso, el mundo se nos viene encima. Claro, porque entonces ya yo no voy a andar con el compita que me llevaba todos los días al bar a tomar, porque ahora yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, y a esa persona tengo que aislarla hasta que yo esté maduro y fuerte en el Señor para luego poder hablarle de Cristo. Y eso al mundo no le gusta. Versículo 23, Juan 15, 23. Bueno, antes de esto, Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, un lugar, una posición en Cristo Jesús. Y seguro dice Pablo, y para que me entiendan un poquito más, sigue diciendo: los que no andan conforme la carne. Los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto genera persecución del mundo. Pero sigue diciendo Juan capítulo 15, versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ay, mis hermanos, es que con el Señor no hay tintas, medias tintas, medios cristianos, medio le sigo, medio le obedezco. No, o somos o no somos, punto. Porque lo dice claramente: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Juan capítulo 13, versículo 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No hay medias tintas, ¿verdad? O somos o no somos, o le seguimos o no le seguimos, o vivimos como cristianos o no estamos viviendo como cristianos. Y si vivimos como cristianos, el mundo nos va a aborrecer. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no es cierto? Siguiendo ahí con nuestro pasaje, ya casi estoy terminando. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahora, el argumento que Jesús presenta aquí son las obras que Él ha hecho. Él dice claramente: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro hubiera hecho, no tendrían pecado. Y entonces el argumento es esto: ¿qué obras había hecho Él? Milagros, señales, sanidades, prodigios, enseñanzas. Son parte de la gran lista que pudiéramos nosotros mencionar de las cosas que el Señor hizo estando con ellos. Pero ahora la lista podríamos enriquecerla nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Y usted como testigo de Dios y yo como testigo de Dios, ¿qué podríamos decir que ha hecho Él? Y aquí, mis hermanos, es donde nosotros tenemos que revisar nuestra vida y pensar y valorar qué es lo que Dios ha hecho en mí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en usted? Alguien una vez decía que hay cristianos que no hablaban de Cristo
porque simple y sencillamente Cristo no había hecho nada en sus vidas. Entonces no tenían mucho de qué hablar de Cristo. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer una valoración de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Ha cambiado mi carácter? ¿Ha cambiado mi manera de pensar? Ahora puedo hablar de Cristo con más propiedad, le conozco mejor, porque sus obras son importantes para cada uno de nosotros. Versículo 25 y 26 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y entonces aquí incorpora, ya ha tocado al Padre, ha hablado Él, y ahora incorpora al Espíritu Santo, al que yo os enviaré. Vino en tiempo de Pentecostés, y ahora cada vez que alguien acepta a Cristo Jesús en su corazón, en ese momento se convierte en templo del Espíritu de Dios. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, yo no puedo ir a pecar sin el Espíritu de Dios. Cuidado con esto. Si yo hago cosas en contra del principios de Dios, de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, déjeme decirle que el Espíritu Santo allí está conmigo. Se contrista, se entristece, se achicopala, dirían los mexicanos, pero ahí está. Entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado. Y termino con el versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué lindas palabras. Una de las evidencias de ser hijo de Dios es que podemos testificar de Él con solo nuestro testimonio personal. Con solo saber lo que Él ha hecho, con solo tener evidencia de lo que Él ha hecho, ya como hijo de Dios puedo dar testimonio de Él. Qué lindo. Tal vez yo era un chichoso y ahora no soy tan chichoso. Tal vez era un impulsivo y ahora no soy tan impulsivo. Ahora no estoy hablando de perfección, porque perfecto no hay nadie, ¿ok? Pero estoy hablando de procesos de vida, de áreas en la vida que yo le necesito dar a Dios para que Él trabaje en mí. Y Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, ya deberíamos de estar siendo testigos de Cristo. Y esto va a generar persecución, y esto va a generar que el mundo se nos venga encima, y esto va a generar que el enemigo nos siga aborreciendo y detestando. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Si somos cristianos, si somos de Cristo, dejemos de vivir bajo la influencia de este sistema mundial. Este sistema nos va metiendo y no nos vamos dando ni cuenta. Pero mis hermanos, todo lo que nos quite tiempo para leer la palabra, todo lo que nos quite tiempo para alabar y exaltar el nombre del Señor, todo lo que nos quite tiempo para compartir de Cristo, todo eso es basura en comparación a lo que podemos hacer en Cristo. Si somos de Cristo, nos convertimos en sus seguidores y denunciamos las obras malas que este mundo hace. Vamos a pararnos en foros quizás de escuelas, donde todos los padres de familia están de acuerdo con que los hijos tengan, voy a poner una famosa fiesta que viene en estos días, que vamos a celebrar Halloween, y pobrecitos los chiquitos, para que les den confites. Si se para una hija de Dios y les dice: yo no estoy de acuerdo porque eso es una fiesta satánica, por esto.
y no le van a dar un premio. Este mundo no le va a dar un premio. Pero Dios dice: usted es mi hijo y va a dar testimonio de mí. Amén. Eso es lo que Él busca. Si somos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Si somos de Cristo, el mundo se vendrá en contra nuestra. Es por esto que hay persecución. Es por esto que debemos estar preparados para todo ataque que venga de este sistema mundial. Dios lo advirtió y nos dejó las herramientas para salir más que vencedores en Cristo Jesús. Y termino con Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este sistema mundial está vencido por nuestro Señor Jesucristo, y Él está de nuestro lado. Alguien una vez lo dijo de esta manera, muy coloquial quizás, pero muy sabia: Dios y yo ante cualquier situación somos mayoría. Ante cualquier situación. Puestos en pie, vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias en esta noche por este hermoso tiempo que nos permites poder ver tu palabra y poder recordar que el mundo no nos quiere, que el mundo nos detesta, que este sistema mundial que está en contra de todo lo que es cristianismo y todo lo que se llame Cristo está en contra de nosotros. Y nada de esto nos sorprende, nada de esto nos causa temor o nos causa angustia, porque mi buen Dios, tú has vencido al mundo. Tú ya has terminado tu obra. Ahora solamente estamos acá en este mundo, pasando y esperando, Señor, la venida tuya o el llamado tuyo, Señor. Te damos gracias porque podemos entender que contigo, Señor, somos mayoría. Que viviendo junto a ti, que estando en ti, podemos hacer las cosas que realmente valen la pena en este mundo, Señor. Que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, cabezas inclinadas, yo quiero preguntarte a ti personalmente: ¿tú ya eres un hijo de Dios? ¿Tú ya le has entregado tu vida a Cristo Jesús? Este es el momento para poderlo hacer. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú quieres realmente tener un encuentro con Cristo, yo te voy a pedir que solamente levantes tu mano para poder orar contigo, poder hablar contigo, explicarte lo que quiere decir ser un hijo de Dios, ser una hija de Dios. Pero también, hermano y hermana, si somos hijos de Dios, pregunto: ¿estamos viviendo como hijos de Dios? ¿La gente que está a nuestro alrededor ve un cambio en nuestra vida? ¿El mundo te está aborreciendo? ¿Te estás sintiendo perseguido por el mundo? Alguien una vez dijo que solo hay dos razones para que el mundo o Satanás no persiga a un cristiano. Una es porque no es una presa apetecible. Y la segunda es porque ya lo tiene como presa. Yo solamente te dejo estas palabras como reflexión. ¿Cómo es nuestra vida en Cristo Jesús? Y la evidencia de que vamos bien es la persecución que el mundo va a tener en contra de nosotros. Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, por estos niños que están aprendiendo tu palabra. Gracias, Señor. Gracias,
porque tú sabes, Señor, que este servidor ha sido también, Señor, fruto de maestras y maestros que se preocuparon por enseñar tu palabra a niños, a veces en mi caso majadero, a veces en mi caso necio, pero que tuvieron, Señor, la sabiduría y la paciencia para hablarme de ti. Gracias, Padre, por estos esfuerzos que hacen los maestros y las maestras. Gracias por esta congregación. Gracias por cada uno y cada una de los que están acá, Señor, en esta noche. Gracias por mi hermano pastor, Señor. Sigue bendiciendo su vida, sigue prosperándole, ayudándole, dándole fuerzas y ánimo a él y su esposa, Señor, para seguir adelante sirviéndote y honrándote a ti, Señor. Gracias por su familia que también está aquí apoyando, Señor, esta obra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.